Ya tenemos disponible la nueva actualización, la 2.10. Normalmente no traigo información sobre los parches más que nada porque suelen ser correcciones habituales, cositas sencillas. Pero en esta ocasión he visto dos cosas que me parecen bastante importantes y dentro de esas dos cositas hay una que me llama mucho la atención. Lo primero que quiero que sepáis es que esta actualización afecta a la parte de la campaña de Jin Sakai y no tiene nada que ver con el modo de leyenda. Pero antes de continuar, como siempre, si te gusta mi contenido, deja un buen like y suscríbete al canal, que es simplemente darle un botoncito. Y dicho lo dicho, ¡vamos al lío! Every last one of them. Para aquellas personas que les cuesta mucho encontrar la seda, o incluso hay gente que me ha preguntado directamente cómo puedo encontrar seda, pues quédate en este vídeo porque cuando lo termines de ver vas a llorar de la alegría. Este parche, por lo menos para la PC5, como en mi caso, ha sido de 2 GB. Los que estéis jugando ahora mismo la campaña o que penséis jugarlo en un futuro, os va a beneficiar saber esto. Vamos a empezar primero por lo más sencillo, por la información básica. Indica que aplica correcciones de errores y ajustes adicionales. Esto es lo de siempre en todos los parches. Añade que se corrige un error en las cargas de la armadura de Samurai. Y eso sería para mí lo más básico de esta actualización. Y ahora vienen los dos puntos que me parecen más importantes. El primero de ellos, y que mucha gente se ha quejado, es que elimina un requisito de leyenda del trofeo cortesía común o buenos modales. Da igual el nombre, depende del país. Pero estamos hablando concretamente de este trofeo que había que descubrir y completar todas las historias no escritas de la isla de Iki. Y hay una de las historias no escritas, que tampoco quiero hacer mucho spoiler, que tiene que ver con una parte del modo leyenda. Y si todavía no sabes cuáles son las historias no escritas, te lo dejo aquí arriba. Bueno, pues a partir de ahora ese requisito parece ser que no afecta para conseguir este trofeo. Y ahora vamos con el punto más importante de esta actualización. Ojo, porque esto os va a gustar. Agrega una opción para adquirir seda, o también llamado Silk, del comerciante de Nueva Partida Plus, que sería Baku el Enmudecido. Es decir, este comerciante, que muchos lo conoceréis ya, y que aparece cuando jugáis en Nueva Partida Plus, que por cierto, para quien no lo sepa, está en la parte del sur de Tsushima, justo en el lago de Izuhara, pues aquí tenemos este comerciante. Y como sabemos, la seda es uno de los recursos más necesitados para mejorar las armaduras, para otras cosillas, y también es uno de los recursos más complicados de conseguir, y que es cierto que podemos encontrarlo en misiones secundarias, en principales, también relatos, pero, ¿dónde podemos conseguirlo ahora más fácilmente? Aquí, con este comerciante Baku. Si nos acercamos, como vamos a comprobar ahora mismo, hablamos con Baku el Enmudecido y ahora tenemos una opción llamada munición y recursos. Y ahora, aquí en munición y recursos, cuando lo seleccionamos tenemos para poder comprar seda. ¿Qué requisito necesita? Muy fácil. Cada seda necesita 5 flores fantasmales. Podemos añadir más cantidad gracias a las flores fantasmales y comprarlo directamente. Así que gracias a esta nueva actualización yo lo agradezco bastante porque bueno, hay gente que me pregunta que cómo puede conseguir seda y esta sería, digamos, la forma más rápida de conseguirlo, pero en Nueva Partida Plus. Ojo, ese requisito es importante. Tiene que aparecer Baku el Enmudecido. Bueno, gente, esta sería la información de esta nueva actualización y como siempre un buen likeazo siempre ayuda muchísimo, más de lo que imagináis. Que por cierto, están trayendo una actualización tras otra de una forma muy continua. Se agradece porque se entiende que están trabajando sobre el juego continuamente, sin parar, corrigiendo todos y cada uno de los fallos que encuentran, no como otros juegos. Y dicho lo dicho, nos vemos en otro vídeo.